Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Avanzamos con más información. Irán acusa a Israel de estar detrás del ataque a su planta de enriquecimiento de uranio de Natanz y prometió venganza al respecto. Irán califica de terrorismo nuclear el apagón de Natanz. El ciberataque se produjo justo al día siguiente de que Irán exhibiera nuevas centrifugadoras de uranio avanzadas en la planta nuclear subterránea de Natanz, clave para el programa de enriquecimiento de uranio del país. En un principio, el jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán no llegó a culpar directamente a nadie del incidente. Pero este lunes, el ministro iraní de Exteriores, Mohammad Javad Zarif, responsabilizó a Israel del corte de electricidad en la planta de enriquecimiento de uranio de Natanz. Prometió que Irán se vengará mediante el desarrollo nuclear. Varios medios israelíes han informado de que el apagón se debió a un ciberataque israelí ejecutado por el servicio secreto Mossad, que habría causado daños significativamente mayores a los notificados por las autoridades iraníes. Este sería el segundo ataque de este tipo en menos de un año contra Natanz, tras el sabotaje de julio del año pasado que provocó un incendio en una sala de montaje de centrifugadoras avanzadas y del que varias fuentes acusaron también a Israel. El ataque a Natanz coincide con el buen camino de las negociaciones en Viena para retomar el acuerdo nuclear de 2015 del que se retiró Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. Para hablar del conflicto en esta región, saludamos con muchísimo gusto a nuestro colaborador Carlos Ramírez Powell. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenido, te escuchamos, por favor. Un saludo a Señal Global, ahora que regresamos de estas vacaciones merecidas de Semana de Pascua y Semana Santa. Mira, esta es la historia de nunca acabar. Hay que recordar que Irán es signatario del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares y que esto le obliga a toda una serie de restricciones en cuanto a cuánto porcentaje de su uranio puede enriquecer a cuál porcentaje. En otras palabras, Irán está limitado por su firma a no enriquecer uranio arriba del 5%. Hay que recordar que para generar una industria militar nuclear necesitas tener la habilidad de enriquecer uranio arriba del 20%, en ocasiones hasta el 95% para lograr lo que se podría decir el uranio necesariamente concentrado para crear una bomba atómica, que es del 90 al 98% de enriquecimiento. Entonces, bueno, mientras tanto, Israel desde hace 15 años ha advertido que Irán se encuentra a 6 meses de poder manufacturar una bomba nuclear. En otras palabras, esta ha sido una llamada de atención de Israel al mundo respecto a esta situación, también tomando en cuenta que Israel no es signatario del Tratado de No Proliferación Nuclear y que se presume que tiene entre 300 y 500 cabezas nucleares en sus arsenales y que obviamente esto pasa desapercibido por la comunidad internacional. Entonces, bueno, con ese contexto llegamos a este 2021 donde Estados Unidos se vuelve a sentar a la mesa del tratado conjunto con Europa e Irán en cuanto a negociar no tanto el que no se fabriquen armas nucleares, que eso está dado de antemano, sino de que Irán abra sus instalaciones a la inspección regular por parte de las agencias internacionales de verificación de no proliferación nuclear. Estas pláticas están muy avanzadas y son del interés de Irán, puesto que Irán está viviendo hoy en la administración de Joe Biden las sanciones que le aplicó Donald Trump por el simple y sencillo hecho de que Estados Unidos se salió de ese tratado conjunto entre Irán y los países europeos. Así llegamos a esta situación de este día lunes y en la prensa israelita, en el Jerusalem Post y en el Haaretz, lo que se escribe es de que las autoridades de defensa y de inteligencia israelitas
adjudicándose un atentado en contra de las instalaciones, dicen que esto debilitará la posición negociadora de Irán frente al Tratado Multilateral Europeos Norteamericanos. No entendemos cómo es que la lógica se sigue de que va a estar debilitada dicha posición, pero también hay que recordar que Israel en este momento está trabajando todavía, digamos, dentro de la lógica de Donald Trump en cuanto a cómo atacar el problema del Medio Oriente, cuando en realidad ya pasamos la página y la visión estratégica norteamericana del Medio Oriente ha cambiado radicalmente. Es en estos meses, desde que llegó Joe Biden, en donde se incrementó la presión iraní para que Estados Unidos abandone a Irak, en otras palabras, que saque los remanentes finales de las tropas que mantiene en Irak. Y este proceso va muy avanzado. Ese es uno de los propósitos estratégicos más importantes que tiene Irán en este momento. El ataque de Israel a las instalaciones de concentración de uranio de Natanz simple y sencillamente no va a alterar ese lado de la ecuación. Estados Unidos, a lo largo de los meses que van de abril al mes de septiembre, lo más probable es que abandonen definitivamente ya sus últimas tropas al país de Irak, básicamente dando cierre a un capítulo que se abre con George Bush II. En otras palabras, Estados Unidos abandona la última pretensión de mantener un pie de playa, por decirlo así, en un territorio que ahora es considerado de interés vital y esfera natural de influencia de Irán. Yéndonos un poquito para atrás, es muy interesante en esa planificación global el hecho de que Estados Unidos se haya pegado un tiro en el pie cuando invadió Irak, liberándolo de Saddam Hussein, puesto que era precisamente Saddam Hussein el que impedía que se estrechara la alianza nacional entre Irak e Irán. Llegamos a este 2021, Estados Unidos se sienta a negociar con Irán, Irán no va a ceder absolutamente nada a menos de que Estados Unidos empiece a levantar las sanciones económicas y financieras que fueron impuestas durante el periodo de Donald Trump. ¿Y cómo podría levantar estas sanciones? Simple y sencillamente con un plumazo. En otras palabras, en este momento las compañías europeas están impedidas, por ejemplo, de comprar petróleo iraní, están impedidas de vender medicamentos a Irán, están impedidas de comerciar con Irán. Entonces, estas sanciones transitan por el hecho de que hay bloqueos financieros en el sistema bancario global. Es muy sencillo. Estados Unidos simplemente de un plumazo, que Joe Biden es experto en firmar órdenes que cancelan las iniciativas de Donald Trump, pues simple y sencillamente levantar dichas sanciones. Hay que recordar que Obama ya había dado señales de distensión hacia Irán. Fue Donald Trump, digamos, el que paró eso por su estrecha relación con Israel. Joe Biden no tiene ese nexo tan cercano y profundo con Israel, es más del campo Obama. Por lo tanto, en este momento, estas negociaciones muy probablemente redunden en que Estados Unidos por lo menos se comprometa a un itinerario de levantar las sanciones. Este conflicto entre Irán e Israel lleva 15 años, ¿o desde cuándo la enemistad de estos países, de estas naciones, Carlos? Pues bueno, yo diría que desde 1949, desde la fundación del Estado de Israel. Hay que recordar que el gran arco musulmán, que también incluía a los chiíes, pues simple y sencillamente con las grandes maniobras, vamos a llamarle así, de fundación de Israel de 1949 hasta la última guerra de 1973, ha habido una enemistad profunda. Y bueno, hay que señalar un último dato. Irán es el principal patrocinador de Hezbollah en Líbano y Hezbollah es básicamente el gran obstáculo para que Israel logre su cometido de extender su frontera 20 kilómetros al norte, ahí en Líbano, que es donde se encuentran veneros de agua, nacimientos de agua y un río muy importante, estratégico en la mirada de largo plazo de Israel. Carlos, los diversos ataques de Israel a la infraestructura nuclear de Irán han detenido el desarrollo de esta a lo largo de estos años.
Muy poco. Mira, lo que sucede es que dañar infraestructura no significa dañar la capacidad de reconstruir dicha infraestructura. Mira, las sanciones comerciales norteamericanas lo único que hacen es que obligan a Irán a vender a un precio más barato su petróleo a China. Pero a final de cuentas la capacidad iraní de reconstruir su infraestructura queda intocada. Es por eso que Israel también frecuentemente mata científicos nucleares iraníes, porque ahí sí pegan mucho más sensiblemente en su capacidad tecnológica de desarrollo. Perfecto, Carlos, muchísimas gracias. Estaremos muy pendientes de cómo va pues bueno, avanzando este tema y si continúa este conflicto, aumentando este conflicto entre estas naciones y por supuesto también todo lo que tiene que ver con Estados Unidos y que pues bueno, afecta al mundo entero. Muchísimas gracias, Carlos.